parte de la historia de quien fuera uno de los narcotraficantes más temidos y ricos de México, Amado Carrillo Fuentes. Le llamaban el Señor de los Cielos porque utilizaba una flotilla de cerca de 30 aviones jet para transportar las drogas ilegalmente. Amado Carrillo Fuentes, conocido mundialmente como el Señor de los Cielos, construyó uno de los imperios criminales más sofisticados del narcotráfico contemporáneo. Desde las alturas, literalmente, dirigía las operaciones del Cártel de Juárez, conectando a México con los principales mercados de droga del planeta. Su poder no solo se medía en dinero o territorios, sino en su capacidad logística, en la precisión con la que tomaba decisiones estratégicas y en el silencio con el que se movía. Durante años logró desplazar a organizaciones históricas y concentrar el control del llamado oro blanco, convirtiéndose en una figura central del tráfico internacional de cocaína. Sin embargo, ese dominio absoluto también lo obligó con el tiempo a enfrentar elecciones cada vez más riesgosas. El 3 de julio de 1997, Carrillo Fuentes ingresó a un hospital privado ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Para hacerlo utilizó una identidad falsa, Antonio Flores Montes. Su plan era someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas, entre ellas una liposucción y una cirugía facial, con el objetivo de modificar su apariencia y así evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses que ya estrechaban el cerco en su contra. El procedimiento estaría a cargo de un médico de origen colombiano, especializado en este tipo de operaciones. Todo estaba calculado para pasar desapercibido, pero algo falló en el quirófano. Durante la cirugía, la situación se salió de control. De acuerdo con los informes oficiales, Carrillo Fuentes sufrió una reacción adversa relacionada con agentes anestésicos presentes en su organismo. La autopsia indicó que su fallecimiento fue declarado alrededor de las 6 de la mañana, en una habitación donde no había testigos directos de lo ocurrido. Al día siguiente, con apenas 40 años de edad, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo era dado por muerto como consecuencia de una intervención médica. Sin embargo, la historia no terminó ahí. A partir de ese momento surgieron versiones contradictorias, teorías alternativas y secretos que alimentaron aún más el aura de misterio que siempre rodeó su figura. Para comprender cómo llegó a ese punto, es necesario retroceder varias décadas. En los años 70, Amado Carrillo Fuentes era prácticamente un desconocido. Su nombre apenas circulaba en rumores y comentarios aislados. Incluso las autoridades carecían de información básica sobre él. No sabían con certeza su edad, su aspecto físico actual ni su ubicación. Solo contaban con una fotografía antigua y referencias vagas. Desde el inicio, Carrillo se distinguió por observar cuidadosamente a quienes lo rodeaban y por tomar decisiones basadas en la lectura precisa de las personas y las circunstancias. Su estilo contrastaba con el de otros capos más visibles. Evitaba la exposición pública y operaba siempre desde las sombras. Sus primeros pasos en el narcotráfico estuvieron ligados a su entorno familiar. Comenzó trabajando en el cuidado de plantaciones de marihuana vinculadas a un pariente cercano, lo que le permitió entrar en contacto con figuras clave del negocio. A través de ese vínculo, conoció a integrantes de organizaciones colombianas de gran peso, con quienes más tarde establecería relaciones comerciales. Desde joven mostró cualidades que lo hicieron destacar: obediencia, disciplina, lealtad y una discreción absoluta al ejecutar órdenes. Estas características no pasaron desapercibidas. Cuando sus superiores advirtieron su potencial, fue enviado a Ojinaga, en el estado de Chihuahua, para profundizar su aprendizaje bajo la tutela de Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga. Allí comenzó una etapa decisiva. Desde el primer momento, Carrillo se ganó la confianza de Acosta Villarreal y durante más de una década trabajó a su lado. Su rol fue creciendo progresivamente hasta convertirse en su colaborador más cercano. La relación parecía sólida, pero en el mundo del narcotráfico las alianzas suelen ser frágiles. En abril de 1987, esa sociedad llegó a un final violento. Carrillo Fuentes ordenó la ejecución de su antiguo mentor en una operación en la que participaron altos mandos de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales más tarde serían señalados por colaborar con distintas organizaciones criminales. Con la muerte de Acosta Villarreal, el camino quedó despejado para que Carrillo asumiera el control total del grupo que operaba en la región. A partir de ahí, esa estructura evolucionaría hasta convertirse en el Cártel de Juárez, una de las organizaciones más poderosas de México.
Aunque tenía la posibilidad de consolidarse cómodamente en ese territorio, Carrillo tomó otra decisión estratégica. A finales de los años 80 se trasladó a Ciudad Juárez, manteniendo siempre su perfil bajo. Fue en ese periodo cuando dejó de ser visto como un operador más y comenzó a forjar la leyenda que lo acompañaría hasta el final. Su apodo, el Señor de los Cielos, surgió de su impresionante flota de aeronaves, con las que transportaba toneladas de droga por vía aérea. Aviones de gran capacidad cruzaban rutas internacionales cargados de cocaína y heroína, generando ganancias que alcanzaban cifras extraordinarias en lapsos de tiempo muy reducidos. Las estimaciones de las agencias estadounidenses indicaban que, a mediados de los años 90, el cártel de Juárez controlaba más de la mitad de la cocaína colombiana que ingresaba a Estados Unidos a través de México. En ese contexto, Carrillo estableció vínculos con figuras clave del narcotráfico internacional. A finales de los 80, sostuvo reuniones con emisarios del cártel de Medellín para coordinar el traslado masivo de droga hacia el norte. Las rutas incluían puntos estratégicos como California y Texas, desde donde la mercancía se distribuía al resto del país. Aquella alianza permitió una expansión sin precedentes. Mientras unos se encargaban de la producción, otros aseguraban el transporte y la distribución a escala global. América del Norte se convirtió en el principal mercado consumidor, pero las redes también alcanzaron Europa, Asia y África. El funcionamiento del sistema se sostenía, en gran medida, mediante el soborno sistemático de autoridades en distintos niveles: municipales, estatales, federales e incluso agencias internacionales. Esta red de protección garantizaba una libertad de movimiento casi absoluta. Desde el exterior, la organización parecía una estructura sólida e intocable. Sin embargo, las tensiones internas comenzaron a crecer. El poder y el ego deterioraron las relaciones entre los grandes líderes. A medida que algunos comenzaron a ser perseguidos con mayor intensidad, las diferencias estratégicas se hicieron evidentes. Carrillo Fuentes contaba con una ventaja clave. No dependía únicamente del transporte aéreo, sino que también había desarrollado rutas marítimas alternativas. Se movía con rapidez, cambiaba de ubicación constantemente y evitaba ostentar públicamente sus lujos, lo que hacía extremadamente difícil seguirle el rastro. Esa capacidad operativa le permitió imponer condiciones cada vez más duras a sus socios. Exigía pagos en mercancía, acceso directo a nuevos mercados y control sobre rutas estratégicas en ciudades clave de Estados Unidos. Con el tiempo, su influencia comenzó a eclipsar a organizaciones que hasta entonces parecían intocables. Este ascenso generó resentimientos y conflictos que marcarían los años siguientes. Tras la caída de uno de los grandes capos colombianos a principios de los 90, el escenario cambió de manera radical. Las negociaciones se reconfiguraron y Carrillo Fuentes quedó, junto con otros líderes mexicanos, al frente de un negocio que ya no dependía de una sola figura dominante. A pesar de la presión policial, el cártel de Juárez continuó siendo el principal proveedor, sosteniendo su hegemonía gracias a una estructura bien aceitada y a una red de lealtades compradas con dinero y protección. En el plano local, Carrillo mantenía una imagen ambigua. En muchas comunidades era visto como un benefactor, apoyaba económicamente a familias necesitadas, financiaba escuelas y ofrecía oportunidades en regiones olvidadas por el Estado. Esa faceta alimentó la percepción de que era un protector del pueblo, una narrativa que también había acompañado a otros capos en distintas épocas. Pero esa misma figura tenía enemigos poderosos. En 1993 sobrevivió a un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. El ataque ocurrió en un restaurante de la capital mexicana, cuando sicarios de una organización rival abrieron fuego. La rápida reacción de su equipo de seguridad evitó una tragedia mayor y permitió su escape. A partir de entonces, las señales de que su imperio comenzaba a tambalearse fueron cada vez más evidentes. 3 años más tarde, en diciembre de 1996, el gobierno mexicano designó a un alto mando militar como responsable directo de la lucha contra el narcotráfico. Esa decisión marcó un punto de inflexión. La presión internacional aumentó, las investigaciones se intensificaron y las estructuras de protección que durante años habían garantizado la impunidad empezaron a resquebrajarse. En ese contexto, Amado Carrillo Fuentes se vio obligado a replantear su futuro inmediato, consciente de que el margen de maniobra se reducía y de que cada movimiento podía ser el último.
El escándalo que envolvió al general Gutiérrez Rebollo fue solo el comienzo de una serie de eventos que sacudieron las estructuras del narcotráfico en México. En su tiempo al frente de la lucha contra las drogas, Rebollo logró importantes capturas, incluyendo a figuras claves como Héctor Elguero Palma, Lupercio Serratos e Iván Taborda, todos enemigos directos del cártel de Juárez. Sin embargo, el panorama cambió de manera drástica cuando una denuncia anónima puso en jaque su reputación. Un chisme que inicialmente parecía una mentira cobró fuerza cuando se supo que el chofer del general, Juan Galván Lara, había sido el responsable de delatarlo. La declaración de Galván Lara acusó a Gutiérrez Rebollo de recibir sobornos para proteger a Amado Carrillo Fuentes y su imperio del narcotráfico. En cuestión de días, fotos y documentos comenzaron a aparecer, confirmando lo que muchos ya temían. El general estaba comprometido en la corrupción. La revelación estalló en los medios y fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, quien en una conferencia de prensa acusó a Rebollo de traición, señalando que había puesto en peligro la seguridad nacional al permitir el traslado de cocaína y armas a través de las fronteras del país. La corrupción había llegado a niveles tan altos dentro del ejército y las fuerzas de seguridad que la confianza en las instituciones se desplomó. Ante la indignación pública, Rebollo fue condenado a 40 años de prisión en 1997. Fue encarcelado en La Palma, la prisión de máxima seguridad, y allí permaneció hasta su muerte en 2013. Curiosamente, su fallecimiento ocurrió solo un día después de que le informaran que pasaría el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Esto dejó a muchos con la sensación de que la justicia en México estaba siendo manipulada y que el narcotráfico aún dominaba las instituciones clave del país. Mientras el general Gutiérrez Rebollo caía de manera estrepitosa, el objetivo principal de la DEA, Amado Carrillo, se encontraba más acorralado que nunca. Las presiones sobre él aumentaban, con recompensas millonarias por su captura, y las autoridades no daban tregua. Carrillo, consciente de que su imperio estaba al borde del colapso, decidió tomar cartas en el asunto. En lugar de quedarse a enfrentar la persecución, optó por huir. Decidió escapar bajo una identidad falsa y se trasladó a Chile, adoptando el nombre de Jorge Torres. Aquel era un movimiento que resonaba con la forma discreta en la que había manejado sus negocios durante años. Nadie, ni en las calles ni entre sus enemigos, lo había visto ostentar poder. Carrillo siempre había sido un hombre de las sombras, moviéndose con extrema cautela, aunque las autoridades buscaban a un hombre en particular, con una foto clara de su rostro. Carrillo estaba jugando con la ventaja de que su identidad no podía ser asociada fácilmente con el líder del cártel de Juárez. Con el paso del tiempo, Carrillo se trasladó a Ancón, Argentina, y más tarde a Uruguay. En estos países continuó operando, gestionando una red de narcotráfico que se encargaba de distribuir drogas sintéticas a Europa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por esconderse, las autoridades ya estaban pisándole los talones. La información sobre su apariencia era escasa, pero no tardaron en rastrear sus movimientos y presionar aún más para dar con su paradero. Al ver que su tiempo en Sudamérica se agotaba, Carrillo tomó una decisión aún más drástica: someterse a una cirugía para cambiar su rostro. Fue el 3 de julio de 1997 cuando Carrillo ingresó al Hospital Santa Mónica, ubicado en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Allí, se sometió a una cirugía plástica y una liposucción con la esperanza de evitar su identificación. La operación fue realizada por un médico colombiano, Ricardo Reyes, pero todo salió mal. Después de la intervención, Carrillo no sobrevivió. La autopsia reveló que sufrió un paro cardiorrespiratorio debido al exceso de anestesia, lo que selló su destino. El Señor de los Cielos había muerto. Sin embargo, la muerte de Carrillo no fue lo que dijeron las autoridades ni sus allegados. Se desató un nuevo torrente de teorías que ponían en duda la versión oficial. Algunos, como sus cercanos, aseguraron que la operación había sido exitosa y que Carrillo seguía vivo. Otros más insistieron en que la cirugía había sido solo una parte de un plan mucho más grande: la simulación de su muerte para poder escapar a otro país y disfrutar de su retiro en paz. Esta teoría se alimentó aún más cuando en los días posteriores se expuso el cadáver de Carrillo al público y se notó que, aunque había pasado por una cirugía plástica, aún llevaba un bigote oscuro y crecido en el labio superior, un detalle que,
A juicio de algunos, no tenía sentido si se consideraba que la intervención había sido realizada en su rostro. A medida que se intensificaban las dudas sobre su muerte, un hecho peculiar llamó la atención. Días antes de que se confirmara su fallecimiento, un hombre llamado José Luis Rodríguez, conocido como el Chiquilín, quien tenía un gran parecido con el narcotraficante, desapareció misteriosamente. Este suceso solo alimentó más las especulaciones. ¿Sería posible que Carrillo hubiera fingido su muerte y estuviera usando la identidad de El Chiquilín para escapar? Las autoridades nunca pudieron confirmar ninguna teoría con certeza, pero las dudas siguieron creciendo. En un giro aún más inquietante, los médicos que habían realizado la cirugía a Carrillo fueron encontrados muertos, torturados y desmembrados en tambos llenos de cemento en una carretera entre Ciudad de México y Acapulco. Las autoridades se encontraron con sus cuerpos cubiertos de sangre y todo indicaba que se trataba de un mensaje del Cártel de Juárez. Pero, ¿por qué habrían matado a estos médicos? Las teorías apuntaron a 3 posibles motivos. Venganza por la muerte de su líder, para que no revelaran los detalles sobre el escape de Carrillo, o porque simplemente sabían demasiado sobre lo que había sucedido en la sala de operaciones. A lo largo de los años, las versiones sobre este asunto nunca se aclararon, pero lo que quedó claro es que en el mundo del narcotráfico nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que eran parte del círculo más cercano. Mientras tanto, las preguntas sobre la muerte de Amado Carrillo seguían sin respuestas claras. Incluso, algunos de sus más cercanos colaboradores, como Jaime Olvera, afirmaron que el cadáver que se había exhibido al público no era el de Carrillo. Esta incertidumbre fue alimentada por más desapariciones misteriosas, como la del periodista José Alfredo Andrade, quien en 1999 había publicado un libro cuestionando la autenticidad de la muerte del Señor de los Cielos. Andrade también desapareció y muchos creyeron que su desaparición estaba directamente vinculada a lo que había descubierto sobre el narcotraficante. Carrillo, en sus años de poder, había acumulado una fortuna estimada en $25 millones, que dejó distribuida en propiedades, ranchos y otros bienes. Su madre continuó viviendo en una finca de 24,000 metros y su patrimonio incluía mansiones, aviones, vehículos y joyas. Incluso su legado continuó en la cultura popular cuando en 2013 se estrenó la serie El Señor de los Cielos, que relató su historia bajo el nombre ficticio de Aurelio Casillas. Pero, más allá de la fama y el dinero, lo que realmente quedó marcado fue la forma en que su familia continuó involucrada en el mundo del narcotráfico. Después de su muerte, su hermano Vicente, conocido como el Viceroy, asumió el control del Cártel de Juárez, pero en 2014 fue arrestado por las autoridades. Con el paso del tiempo, la familia Carrillo siguió siendo blanco de venganzas y asesinatos. Uno de los últimos fue César Carrillo Leiva, hijo de Amado, cuyo asesinato desató una nueva ola de rencores entre los cárteles de Juárez y Sinaloa. El final de Amado Carrillo Fuentes sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Realmente murió en 1997 o fingió su muerte para escapar? Nadie lo sabe con certeza, pero la historia de El Señor de los Cielos sigue siendo una de las más enigmáticas del narcotráfico mexicano.